a mí, como he dicho antes, oír le da a las cosas mucha presencia, mucha resonancia. Hay cosas oídas a Vicente Aleixandre, hay cosas oídas a Vicente Aleixandre en las visitas a su casa de Belitonia, que hoy está abandonado, en Madrid, que él contaba de Federico García Lorca o de Cernuda. Hay un episodio de Cernuda en un café de Madrid que está contado por Vicente Aleixandre, que me impresionó mucho. Hay episodios como una historia de una bola donde se esconden unas joyas, una bola de hierro de una cama antigua, que es un episodio de la leyenda familiar que uno hereda. Mi madre lo contaba porque había pasado en mi propia familia en la guerra civil. Bueno, entonces todo eso se va articulando y en suma lo que van a dar como resultado, que es una cosa que aunque le corresponde mucho al libro Labrecartas, es más bien, yo lo veo como un resumen de toda la actividad que yo he hecho en los distintos formatos a los que tú te has referido, que yo no lo veo más que distintos formatos de una única actividad, que es escribir. Pues es la idea de que todos los seres humanos, el escritor también, por tanto, están siempre escuchando voces, ¿no? Están siempre viendo fantasmas, ¿no? Y no todos los fantasmas son de pesadilla, ¿no? No todos los fantasmas son como los veíamos de niño, con la sábana blanca y el hierro, el billete y la bola de hierro arrastrándola por esos pasillos de un castillo encantado, ¿no? Hay fantasmas muy benévolos, fantasmas muy benéficos, ¿no? que nos causan bien, que vienen a visitarnos por la noche y nos tranquilizan, y nos dan ánimo, y nos inspiran. Entonces, este es un libro de fantasmas. Yo lo describo, lo he descrito más de una vez como un libro de fantasmas, y en realidad escribir es convocar fantasmas, ¿no? Incluso si la novela no tiene que ver, como esta sí tiene, con el pasado, ¿no? con la recuperación del pasado, ¿no? En el presente. Fantasmas que... Y eso en el libro tiene la concreción de que en realidad todas las historias que se cuentan en él son historias, si uno recapacita. Yo tampoco era consciente hasta que llevaba 300 páginas escritas, que el libro tenía una mecánica así establecida, ¿no? Porque a veces el escritor no sabe lo que escribe. O sea, muchas veces cuando acabas un libro, sabes varias cosas, ¿no? Tampoco yo hago escritura automática como hacían los surrealistas, ¿no? Sé más o menos lo que hago y trato de mantener un control. La novela exige arquitectura, ¿no? Que para mantenerse el edificio no puedes únicamente funcionar por chispazos, ¿no? Como puede ser la poesía, por ejemplo. La novela tiene que sostenerse, tienes que poner los tabiques y los pilotes y todas las demás instrumentos que sostienen el edificio, ¿no? Pero yo sí pienso que el escritor luego no tiene nunca todas las claves de lo que ha hecho, ¿no? Las claves se las da el lector, más el lector a veces común que el crítico, o alguien que hace un estudio, o alguien que te para en la calle y te dice algo del libro, y a veces te dicen cosas que tú mismo no eres absolutamente consciente de haber introducido en el libro, pero que te parecen muy... O sea, que te dan la razón a posteriori, ¿no? Este libro, en ese sentido, para mí ha sido el libro que ha recogido todos esos fragmentos de historias escuchadas, de libros leídos, de personas conocidas, de realidad vivida de mi país, que es un libro donde la historia con minúsculas de los personajes son todos personajes que no tienen una historia inventada, aun cuando se llamen Rafael Alberti o Alexandre o Federico García Lorca, ¿no? Son inventados, yo los reinvento, no hago una biografía ni mucho menos una historia literaria, yo los trato y utilizo una comparación un poquito atrevida porque me comparo con el mayor genio de la literatura, lo que es un autor que sienta en
a él. William Shakespeare, cuando escribió una de las obras favoritas mías de su conjunto teatral, que es Antonio y Cleopatra, cuando cuenta la historia de Antonio y Cleopatra, a pesar de escribir sobre dos personajes, sobre todo sobre la reina Cleopatra, que ya en el siglo XVII era una leyenda universal, se olvida en la obra de que está hablando de esta figura de leyenda, y lo que hace en esta obra, que es para mí una de las favoritas de Shakespeare, es hacer un drama, comedia también, una tragicomedia de una pareja, de un matrimonio, bueno, una pareja en realidad, porque no se casan nunca, ¿no? De una pareja enamorada con problemas, como podría ser cualquier comedia del cine o de la literatura contemporánea, ¿no? Resulta que la pareja enamorada y celosa y con una tercera mujer, o sea, una segunda mujer en discordia, son Marco Antonio y Cleopatra, que son dos figuras legendarias, pero Cleopatra, que es una de las grandes creaciones femeninas de Shakespeare, siempre tiene fama de que ha hecho menos personajes femeninos grandes que hombres, ¿no? Es cierto que recordamos Hamlet o el Rey Lear, pero en todas las obras hay, incluso en Hamlet, la reina, el personaje de la madre, o Ofelia, son menores pero son importantes, y luego están los grandes personajes femeninos, porque hay más de uno, hay bastantes, y uno de ellos es desde luego Cleopatra. Entonces, claro, Cleopatra, en realidad te olvidas de que es la reina Cleopatra de los dibujos y las imágenes y la nariz famosa de Cleopatra y toda la leyenda que acompaña una de las reinas más pintadas y recicladas por la literatura y la pintura posterior, y es una mujer, que en una de las escenas más maravillosas de toda la obra de Shakespeare, manda a un espía a Roma para que vuelva con noticias de lo que se prepara en Roma contra ella, que es en realidad, como sabemos, una expedición, claro, una invasión, pero en realidad lo que quiere saber es cómo es esa mujer, Octavia, a la que Marco Antonio, el hombre que ella ama, se ha visto obligado por cuestiones de Estado a casarse con ella, a contraer matrimonio con ella, ¿no? Entonces hay esa escena en la que al espía que manda, en vez de pedirle, en vez de preguntarle qué es lo que se cuece en Roma, en el Senado romano y el triunvirato romano contra ella, lo que pregunta es cómo es Octavia, si es alta o baja, cómo habla, cómo tiene el color de tez, para ver si, cuando el criado le dice que es más bien, Shakespeare es muy cruel, ¿no? La describe a la voz del criado, de este espía criado, como enana, dwarfish, ¿no? Y dull of tongue, ¿no? O sea, con una habla pesada, o sea, poco suelta, ¿no? Entonces Cleopatra estalla en un arrebato de alegría porque dice, entonces no hay nada que hacer, la otra se va a cansar enseguida y volverá a mí, que soy más alta, que tengo mejor color de piel y que tengo una gran elocuencia, ¿no? Una especie de arrebato de amor, ¿no? Te olvidas, claro, que es Cleopatra. Pero bueno, salvando todas las distancias, son enormes. De alguna forma, cuando uno elige novelar la historia, novelar personajes que han sido históricos, que han vivido su historia, y novelar la propia historia de un país que transcurre siempre en la novela como telón de fondo, pues hay que olvidarse, o sea, hay que ponerlo. También Shakespeare pone los acontecimientos de fondo en esa obra y en otras históricas que tiene, pero en realidad tratas a los personajes como si fueran tú mismo o la mujer o el hombre que conoces más próximo, les pones palabras propias, los conviertes en suma, aunque se llamen Antonio, Marco Antonio y Cleopatra, los conviertes en obras de ficción. Y eso es lo que yo he querido hacer, ¿no? En este libro, y de alguna forma ahondar en esa atención, en ese poner la escucha, poner la oreja bien abierta a lo que me vayan diciendo los fantasmas del pasado, ¿no? que son los que forman en realidad mi presente y el